plazos sin obtener un acercamiento con la realidad de la economía y los mercados y entregar las herramientas de análisis para tomar las mejores decisiones frente a sus inversiones y la gestión del patrimonio de la mano de verdaderos expertos. Kathy, bienvenida. Buenos días, un gusto estar aquí con ustedes por el tercer año. Gracias por la invitación de protección. Julián, Nacho, todos aquí de Protección Cali. Es un gusto estar aquí. Entonces vamos a empezar, porque hay muchas cosas de que hablar. Tenemos guerra comercial, riesgo de recesión, impeachment del presidente Donald Trump, elecciones el año que viene, mercados a niveles récord. Pues como dice Julián muy amablemente, fue una de las recomendaciones que hicimos el año pasado. Cuando el riesgo, cuando el pánico que vimos en el mercado, basado en tres factores, tres miedos, digamos, nos parecieron demasiado fuera de realidad. 1. Recesión inminente en los Estados Unidos. 2. Guerra comercial entre Trump y Xi va a acabar con el mundo. Realmente lo escuchábamos en los medios, la televisión, en los analistas. Decían que no solo es que va a acabar con el comercio global, va a acabar con la economía americana, seguramente entrará en recesión y a nivel global. Eso era el consenso. Y el tercer miedo el año pasado, y estos tres miedos no es que se han desaparecido, sino que a lo largo del año han sido como una ola, ¿verdad? Más probable, menos probable, el mercado sigue la ola. Y el tercer riesgo, el miedo, era que la Reserva Federal o no iba a ser suficiente o iba a ser demasiado en términos de la tasa. Subir la tasa, bajar la tasa, matar la expansión económica, matar la valorización de los instrumentos. Eso eran los riesgos, y eran riesgos reales. Hoy aquí estamos el 19 de noviembre con crecimiento en los Estados Unidos en promedio del año a 2.5% año. Lejos de recesión. Acuérdense, recesión es una contracción económica y por definición técnica es 2 trimestres de crecimiento negativo. En lo que vamos del año en los Estados Unidos tenemos crecimiento en el primer y segundo trimestre de arriba de 4%. Trimestre a trimestre, lejos de contracción. Y en el tercer trimestre, crecimiento arriba de potencial, de tendencia y de expectativas. Ahora ya recesión inminente, casi nadie lo habla. Todavía hay gente diciendo que estamos muy cerca, pero ya no es consenso de que es 2019, pues por definición matemática no puede ser porque ya tenemos 3 trimestres de números positivos. Pero que posiblemente puede ser en 2020 o en 2021. Entonces, recesión no habrá y el mercado ha descontado un acuerdo entre Estados Unidos y China. Ahora, no está hecho, no está firmado y eso va a generar más volatilidad. Pero mi punto es de que ya hemos superado muchos de los riesgos que mataron los mercados hace un año atrás. Entonces, miremos un poquito el itinerario, tengo 40 minutos, luego hablamos Julián y yo y tomamos comentarios. Si no están de acuerdo conmigo, me encantaría escuchar su opinión. Si tienen dudas, preguntas, con mucho gusto lo miramos. Desaceleración, no recesión. Como dijo Julián, ya estamos fuera de peligro de recesión este año. Hay desaceleración, porque hay gente que a veces me malentiende. No es que estoy diciendo que la economía americana está disparando. Lo que estoy diciendo es que no hay recesión.
y no habrá recesión en 2020. Y es posible que no habrá recesión en 2021. Yo como economista te voy a hablar de yo mismo. No puedo responsablemente predecir o decir que va a pasar 3 años de ahora. Puede pasar recesión. Va a pasar recesión. Un hecho económico, una verdad económica, señores y señoras, es: recesión es inevitable. Habrá recesión. ¿Por qué? Porque recesión es parte del ciclo económico. Hay picos y bajos. Hay todo en el intermedio. En cualquier momento del año, cualquier día del año, estamos en un punto del ciclo económico. Yo pienso que estamos en el punto de desaceleración. No en aceleración, no en contracción, y no en el máximo, no en el pico. Yo creo que ya lo dejamos atrás. Pero esto puede durar años. Les voy a indicar esa gráfica, es muy importante, échenle un ojo. En mi país, en los Estados Unidos, el consumo es 70% del Producto Interno Bruto, que es la economía. Para la economía americana de contraer esta recesión, esta tendencia tiene que cambiar. Esto no puede seguir hacia arriba. ¿Qué es esto? Esto es confianza del consumidor. Esto es cómo me siento yo. ¿Cómo siento para poder comprar ese coche nuevo? O renovar mi casa. O tomar esa vacación en España. ¿Okay? Y la verdad es que a pesar de una bajada recientemente, tanto confianza del consumidor como confianza del empresario pequeño, que acuérdense, en los Estados Unidos, las empresas pequeñas y medianas son las que generan empleo, no son las empresas gigantes, son las empresas pequeñas y medianas. Ambas están a niveles no vistos desde 2005 o antes, 2000, yo diría más hacia 2000. Es difícil predecir e imaginar una recesión con confianza estando tan alta. No solo eso, sino que con el consumo creciendo. De hecho, en el dato del tercer trimestre de la economía, que salió hace un par de semanas, salió sorprendiendo hacia arriba el consumo. ¿Por qué? Pues ayuda a que la tasa de desempleo esté muy baja, ayuda a que la inflación, ayuda a que lo que gano más se me queda en mi bolsillo, porque hay menos inflación, porque hay menos impuestos, menos regulación, una perspectiva positiva. Todo esto ayuda a mantener estos niveles de confianza muy altos. La gente me pregunta, bueno, ¿cuál es el indicador que tú ves como bandera amarilla o bandera roja? Vamos a llamar esto bandera amarilla, ¿no? Cuando yo veo una tendencia bajista aquí, es cuando voy a cambiar la opinión de recesión más en el corto plazo. Este es un indicador libre. Y todavía no lo hemos visto. Recesión es parte del ciclo económico. No quiere decir que es inminente. Hay muchos indicadores económicos que uno puede utilizar para medir dónde estamos en el ciclo económico. Uno de ellos se llama la curva de rendimiento. ¿Quién lo ha escuchado? La curva de rendimiento. Ok, entonces, esto lo que dice es de que recesión puede que sea inminente. Vamos a pasarlo. Pero cuando la curva de rendimiento indica recesión, un error sería entrar en pánico, vender su portafolio, anticipar recesión inminente. Porque esta tabla lo que nos dice es tarda bastante para entrar en recesión después de que la curva nos indique. ¿Okay? Los puntos claves en resumen. Para los próximos 3 o 4 años, no veo una crisis a nivel global, dado la información que tengo en este momento.
hay burbujas y voy a entrar en una burbuja que me parece muy importante y muy grande. Pero es difícil decir cuándo va a romper esa burbuja. La bolsa está a 3.100. La bolsa está a 3.100. Esto es el S&P 500. Están niveles recordados. Voy a entrar también en detalle con cuál es la recomendación de estrategia de los mercados a estos niveles recordados. Desaceleración, no recesión. El año entrante vemos crecimiento de un poco arriba de 2%. Arriba de 2%. Muchos me preguntan, y seguramente ustedes tendrán preguntas con respecto a la elección del presidente en 2020. La elección del presidente en 2020 es posible, no probable. Pero ¿cómo lo juega uno en su portafolio? Vamos a mirarlo. La elección de presidente depende de dos cosas sobre todo, a pesar del impeachment. Uno, ¿dónde estamos en la economía? ¿Dónde estamos en la economía? Si la economía está en recesión, en una elección para un presidente que ya es presidente, le va muy mal históricamente, no gana. No gana. Si la economía le va bien y los mercados están arriba, en otras palabras, si seguimos como estamos ahora, en noviembre 3 de 2020, favorece mucho al presidente. Pero este es un escenario muy diferente, porque nunca en la historia de Estados Unidos hemos tenido un presidente buscando reelección habiendo sido impeached, habiendo sido... Gracias. Entonces, el presidente es muy posible, muy probable que le van a votar en contra en la Cámara de Representantes. Va a pasar. Pero va a pasar lo mismo que pasó con Bill Clinton a Donald Trump. En Bill Clinton, la Cámara de Representantes le votó en contra y el Senado lo exoneró. Lo mismo va a pasar con el presidente Trump. Entonces yo creo que eso ya está descontado en los mercados, todo el mundo lo sabemos que va a pasar. Un choque sería el que lo votaron en contra del Senado. Si el Senado lo condena, el presidente tiene que irse de la Casa Blanca y toma su lugar el vicepresidente. Creo que la probabilidad de eso es muy baja. Entonces eso es un poco el escenario que enfrenta el presidente. Si no fuera por eso, dos cosas que me parece muy importante para Donald Trump ser reelecto. Uno es el estado de la economía. Segundo es quién es el candidato demócrata. ¿Quién es el candidato demócrata? Si es una persona muy izquierdista, le favorece a Trump. Entonces, si es una economía muy buena, con un socialista corriendo en contra de él, en una economía buena, él estando ya bajo el procedimiento de impeachment, yo diría que puede ganar, incluso habiendo sido impeached por la Cámara de Representantes, creo que puede ganar. Ahora, si es una persona más centrista, con una economía positiva, pero él está débil por el proceso en el Congreso, yo creo que pierde. ¿Qué hacemos con los mercados? Pues una recomendación que estoy dando a los clientes, y creo que es importante escuchar a esto. Si una cuenta nos hizo caso y compró el mercado hace un año, está arriba 20% o más, es buena idea proteger esas utilidades, no venderlas, no realizarlas, sino que protegerlas. ¿Cómo se protege? Y lo pueden hablar con sus asesores en protección. Una manera de proteger tu portafolio es por la compra de una opción que se llama una opción put. Cuando el mercado baja, ganas dinero. ¿Okay? Si el mercado sigue subiendo, simplemente lo dejan expirar. Se llama a put option, una opción put. ¿Okay? Me gusta mucho esta estrategia, muchísimo. Y me gusta también darles el color que traigo como americana de ahí, porque es difícil un poco entender el sistema político americano. Pero
sabremos el número 2, quién es el candidato demócrata, lo sabremos pronto, más pronto que en noviembre. Oficialmente lo sabremos en julio, pero yo creo que lo vamos a saber tan pronto como la primera semana de febrero. Entonces, estamos recomendando la compra de esta opción con expiración en marzo. Te cuesta 3.5 menos 3.5 de su retorno, entonces si está arriba 20% y lo dejas expirar, ahora tienes 17%, simplemente dejarlo expirar. Pero si yo tengo razón y hay volatilidad en los mercados y los mercados bajan, ganas mucho dinero con esta opción. ¿Por qué espero una caída? El año entrante va a ser muy volátil, con caídas. Y yo anticipo que puede haber una caída de 20% o más si gana la nominación una señora que se llama Elizabeth Warren. Lo sabremos pronto, Esta opción les cubre hasta marzo, ¿quién ha escuchado de las primarias? Las primarias, los caucuses, Las primarias y las caucuses en los Estados Unidos determinan quién es el candidato. Esas primeras elecciones toman lugar la primera semana de febrero. Si Elizabeth Warren, quien es la socialista, si ella gana Iowa y New Hampshire, es la nominada, va a ser la nominada. Muy importante tenerlo en cuenta. El mercado va a bajar, según yo, va a bajar 20%. Porque hoy en día, a 3.100, el mercado no está descontando la posibilidad de una nominación de una socialista. Muy importante tenerlo en cuenta. Si ella gana Iowa y New Hampshire, va a ser la nominada. Si no gana ambos, puede ser otra persona. Pero me gustaría proteger las utilidades de mis clientes y los clientes de mis amigos. Es muy importante. Y eso les protege las elecciones. El riesgo político les protege también el riesgo de la Fed. Hay 2 más reuniones de la Reserva Federal. Si la Fed no baja, el mercado puede tener un berrinche. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un poco de una estrategia para proteger sus portafolios frente a los 2 riesgos que pueden hacer los mercados bajar de los niveles de récord altos. Ahora, estamos en una burbuja, señores y señoras. Nadie lo está hablando y yo siento a veces un poco aislada con esto, pero la verdad es de que la burbuja está todo alrededor de nosotros. ¿Qué es la burbuja? Y voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Los bonos, ustedes tienen bonos en sus portafolios, ¿verdad? ¿Quién tiene renta fija? Casi todos, ¿verdad? Bonos, Los bonos te dan una tasa. Mantienes el bono hasta su vencimiento y te paga una tasa. Pues hoy en día, por lo que está haciendo el Banco Central de Europa, con la Fed, eso no está actualizado, Hay 18.5 trillones de dólares de bonos en tasas negativas, que quiere decir que tú prestas dinero a Alemania, tú prestas dinero a Grecia. El desastre que era Grecia hace nada. Tasas negativas. Estás pagando para prestar tu dinero. Esto es un desequilibrio, esto es una manipulación de los mercados que a mí me asusta. Se está escuchando más y más a gente hablar de eso, pero me parece muy grave, porque genera burbujas. Les voy a dar un ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? La tasa de Europa es negativa. Entonces los bancos que tienen que poner un cojín con el Banco Central de Europa tienen que pagarle al banco. El incentivo es de prestar dinero en vez de poner el dinero con el Banco Central. Es un impuesto a los bancos. La tasa de Europa es menos 0.50. La tasa de los Estados Unidos es 1.75. Es positivo.
En Japón es negativo. ¿Okay? Los bancos centrales globales, muchos tienen tasas negativas, que es muy raro. Es muy raro, las tasas no deben ser negativas. Entonces, ¿qué genera? Genera la búsqueda de riesgo. Genera tenedores de bonos buscando más larga duración. Genera apetito para el centenario de Argentina, que salió hace 2 años atrás. Argentina, que ha hecho el impago, ha entrado en el pago de las obligaciones 8 veces. Pues la demanda para el centenario, el bono centenario de Argentina, 15 veces demandado. O sea, esto es parte de la burbuja que está fomentando a nivel global. Otro ejemplo que me gusta mirar es el endeudamiento de las corporaciones. Estamos en los Estados Unidos a niveles de endeudamiento de las compañías. Por tasas tan bajas, ¿por qué no sacar un préstamo? Si la tasa está a 0, ¿por qué no voy a sacar un préstamo? ¿No? ¿De acuerdo? La tasa no está a 10%, entonces me endeudo. Las corporaciones se están endeudando muchísimo. Cuando la inflación vuelve y la Fed y los bancos globales tienen que subir la tasa, va a doler. Va a doler a estas compañías que se están endeudando, va a doler a los países emergentes que se están endeudando, va a doler a las provincias argentinas que no generan dólares, que están emitiendo bonos en dólares, porque la tasa es muy baja. ¿Sí me explico? Entonces, esto es un fenómeno que hay que tenerlo en la mente. No es un riesgo del corto plazo porque no hay inflación. Pero, cuando aparezca la inflación, va a haber mucho miedo con respecto a la capacidad de muchas corporaciones y muchos países de poder cumplir con sus obligaciones. ¿Qué ha hecho este fenómeno de tasas muy bajas? ¿Qué ha hecho? Ha hecho que la tasa de tesoros de 10 años llegara a su nivel récord bajo. Llegó a 1.4%. Muy lejos de donde debe de estar. ¿Qué ha hecho a los bonos europeos? Italia, todo fuera de Italia, España, Alemania, Irlanda, el bono de 10 años de esos países negativo, una tasa negativa. Tienes que pagarle a España para prestarle tu dinero, para invertir en España. Italia, porque es un desastre, todavía exige un premio y te tiene que pagar. Toda la curva de rendimiento, todos los bonos de Alemania en tasas negativas. Entonces, ¿cómo se resuelve? Mira, al final de cuentas, a nivel global, lo que me parece que estamos en un péndulo, es un péndulo. Hoy en día, las reformas del lado de oferta, menos regulación, reformas impositivas, flexibilización del sector laboral, ¿qué más? Reformas fiscales, no son tan de moda. Lo que es de moda hoy en día es la política monetaria como panacea para todos los problemas del mundo. ¿Qué harías tú diferente? Bueno, lo que yo haría diferente en Europa, por ejemplo, donde no puedes despedir a una persona, si contratas a alguien es muy difícil poderlo despedir. Flexibilización del sector laboral, reformas impositivas, reformas del gobierno, menos regulación. Esas son las cosas que de verdad generan crecimiento. Lo que ha hecho Europa hasta ahora es bajar la tasa, seguirla bajando a negativo y más negativo, y comprar más bonos. Tratar de generar crecimiento por medio de la política monetaria. Si hay preguntas con respecto a eso, con mucho gusto. Guerra de comercio. Les quiero enseñar esta tabla porque es muy importante. Esta tabla era una de las razones por las cuales recomendamos posiciones largas en los mercados hace un año atrás, porque nos pareció que
el mercado estaba sobreestimando el impacto de aranceles de China en la economía estadounidense. Fíjense de una cosa, eso es porcentaje del consumo de los Estados Unidos que viene de importaciones. Hay una percepción entre nosotros los americanos y los que viven por afuera del país de que todo lo que consumimos en los Estados Unidos es importado. Yo confieso que yo también pensaba que el número de verdad era demasiado bajo. Pero hay una percepción que todo lo que se consume en términos de bienes y servicios viene desde afuera. Y lo de afuera, todo viene de China. Eso es la percepción. Y esa percepción está muy equivocada. Cuando miremos al consumo de bienes y servicios en los Estados Unidos, apenas 17% vienen desde afuera. Apenas 17%. Ahora, estamos hablando de bienes y servicios. Esto es en la canasta básica de inflación. Entonces, lo que tratamos de hacer aquí es decir, ok, Trump está subiendo las tarifas. ¿Cuánto va a afectar la inflación en los Estados Unidos? ¿Cuánto va a afectar matemáticamente la economía? Y lo que concluimos es, hace un año, que el impacto es mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira esta gráfica. China no es una parte central de la economía americana. Las importaciones son una parte pequeña del consumo. Las importaciones de China, en términos de consumo total, son apenas 3.5% del consumo. Uno hubiera pensado 40, ¿no? Yo hubiera pensado 40% de lo que consumimos viene de China. Es 3%. 3%. Entonces, un arancel de 10%, X. 25% sí empieza a ser más relevante. Pero para la economía americana, o sea, el impacto al PIB, a la economía, no es directa. El impacto de los aranceles tiene que venir por medio de la inflación. Porque el impacto no es directo. La economía americana es una economía basada en el consumo, 70%. Mientras tanto, la economía de China es 30% atado al comercio. 30%. Entonces, les duele mucho más a ellos de manera directa. Ahora, inflación. Porcentaje que viene de China. ¿Quién hubiera pensado 20% de las exportaciones vienen de China? 20% de China, 13% de México y de ambos 34% de bienes y servicios. Entonces, un arancel de 25% sobre un plazo de un año, todo lo demás igual, sube la inflación 0.9 puntos. Entonces, si estamos a 1% de inflación, en un año estaríamos a 1.9% de inflación. ¿Okay? Para ponerlo en contexto. Y esto no ha pasado. No ha pasado. Matemáticamente lo podemos probar empíricamente. Mira la gráfica de precios de las importaciones. Uno piensa, ¿verdad? Hay 25% de tarifa en importaciones chinas. Ni siquiera son todas las importaciones, son 40%. Es básicamente la mitad de las importaciones chinas. Entonces, todas esas cosas tienen que subir 25% de precio. No ha sido el caso. No ha sido el caso. Estos precios de importaciones están creciendo negativo. Están bajando. Los precios están bajando. Entonces, hay caras como, ¿cómo puede pasar? Pues los impactos de la inflación de los aranceles han sido contrarrestados por la fortaleza del dólar, la devaluación del dólar. El impacto ha sido insignificativo de los aranceles. Insignificativo. ¿Quién lo hubiera pensado hace un año atrás? ¿Quién lo hubiera pensado? Guerra comercial no será lo que genera la próxima recesión. Lo tengo un año diciendo y no será. Lo que creo que será va a ser la burbuja en el mundo económico. Personalmente es lo que creo que va a ser. Creo que inflación va a aparecer en la gente que tiene que deshacerse de sus inversiones porque ha sido forzada de buscar reforma. Eso es lo que yo pienso que va a pasar.
Eso es sobre un plazo más largo, pero es lo que pienso que va a pasar. Los incentivos están alineados para llegar a un acuerdo. Siempre lo hemos dicho. Trump necesita la victoria. Ganó así. Ganó diciendo, vamos a arreglar el tema de la migración, vamos a arreglar las injusticias con China. Así ganó. Tiene que conseguir una victoria con China. Por el lado de China, le está afectando muy fuerte económicamente. Los incentivos están alineados, van a llegar a algún tipo de acuerdo. Yo creo que con Europa pasamos un poco y entramos a preguntas y respuestas si quieren sobre Europa. El punto de Europa es que les voy a dar un poco rápido. El crecimiento está bajando, hay mucho riesgo político. Europa, de los tres grandes, Japón, Europa y Estados Unidos, Europa no ha hecho la tarea. Para ser muy clara y muy cándida, no ha hecho la tarea. Estados Unidos ha hecho reformas estructurales, Japón ha hecho reformas estructurales, Europa no lo ha hecho. Entonces, eso ha sido mi visión muy clara desde hace un año. Si vamos a invertir en algo, no es Europa. Ahora, Europa le ha ido más o menos bien este año, pero todo le ha ido bien este año, ¿no? Europa no ha hecho la tarea. No hay reformas ni estructurales ni impositivas. El gobierno sigue pensando en el sector privado. El Banco Central sigue haciendo todos los errores que yo pienso que son. Y se notan los datos. No hay inflación, no hay mucho crecimiento. El Banco Central lo que ha hecho, porque ha resultado también, estoy echando broma, no ha resultado, pero el Banco Central lo que está haciendo es comprar más bonos, subir su balance. Como dijo Julián al principio, los bancos están subiendo sus balances. Sus balances es la compra de bonos, compran tesoros, compran cooperativos, compran bonos de Grecia, compran de todo. Entonces, si se compra, la demanda sube, los precios suben, ¿no? ¿Por qué Grecia está en tasa negativa? Porque el Banco Central de Europa lo está comprando. Porque los inversionistas que no consiguen tasa, gracias a los bancos centrales, tienen que buscar más premio. Y lo buscan en Argentina, en Grecia, en Indonesia, en Nigeria, en lugares donde todavía lo hay. Latinoamérica en desaceleración, con varios países en recesión. Esto es el ciclo económico, como pueden ver en la línea anaranjada, la colina, y esto es un heat, es un mapa que nos dice dónde estamos por mes de cada país: Brasil, México, Chile, Colombia, Perú y Argentina. Colombia es uno de los mejores en términos relativos. Los datos han salido mejores en términos económicos trimestrales. Argentina en recesión. México muy cerca de recesión. Estoy hablando de básicamente recesión, porque hay muy poca diferencia entre 0.2% de crecimiento y menos 0.1%, muy baja, crecimiento muy bajo. Perú, Argentina, como dije, negativo. Brasil y Colombia son los mejores en este momento, en términos de Sudamérica, con las mejores perspectivas. A mí me gusta recomendar posiciones en Brasil, dentro de la región. Como pueden ver aquí, Argentina recesión otra vez, Perú sigue creciendo muy bien, Colombia también, y Chile por lo pronto. Chile va a cambiar muy pronto. Latinoamérica también tiene la capacidad de bajar las tasas, y lo ha hecho. Pero es más basado en fundamentales que en los países desarrollados. Estas son las tasas de todos los grandes. Brasil está a niveles récord bajos en términos de la Selic, porque la inflación está también a niveles bajos. Eso es muy favorable al consumidor. El consumidor, en términos de sus salarios reales, está ganando, porque la inflación es muy baja, se consigue crédito muy barato y está en expansión. Entonces, en términos de inversiones, lo que recomendamos es la compra de sectores atados al consumidor en Brasil.
activamente estamos recomendando la compra del consumo en Brasil. Lo demás, fuera de Colombia, están bajando sus tasas porque la inflación ha colapsado. Esto es una gráfica de la inflación. Es impresionante, es impresionante. El motor principal de esa gráfica es Brasil, pero los demás, la inflación ha ido desacelerando de manera muy relevante. La línea azul es inflación año a año. Como pueden ver, bajó de 14%, por ahí de 4%. Está bastante bien, dándoles el espacio a los bancos centrales de bajar tasas. Ahora, muchos me van a preguntar, y seguramente con Julián lo vamos a hablar, ¿dónde es el piso para los tipos de cambio? ¿Cuál es el valor justo del peso colombiano, del peso mexicano? Les puedo dar el valor justo por mis regresiones en multivariables, pero es más teórico que nada. Lo que importa es apetito al riesgo, lo que importa es lo que hace la Fed. Lo que importa es el carry, el carry es cuánto ganas más en un tipo de cambio dado las tasas de ese soberano versus los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, esta gráfica lo que nos indica, que ya ustedes lo sabrán mejor que nadie, es de que ha habido una depreciación tenaz de las monedas debido a una fortaleza del dólar. Pienso que eso se va a estabilizar y para el año entrante no veo ningún cambio en el dólar. El dólar yo creo que va a quedar bastante tranquilo. El mercado ya ha descontado los recortes de la Fed. Creo que la Fed no tiene que bajar tasas más, pero lo va a hacer una vez más. Ya está descontado. Preocupa un poco a los inversionistas internacionales la parte fiscal. Preocupa un poco el bajo apoyo al presidente. Preocupa un poco la falta de avances en términos de reformas, pero muchos, yo diría, que están más interesados en Colombia que, por ejemplo, en México. Creo que tengo una, sí, recomendamos de inversión. No. Entonces, el TES versus el M-bono. El TES es recomendado antes que el M-bono. Los bonos TES tienen más espacio de valorización versus el M-bono, que está viendo más presión hacia la baja debido a recortes de las calificaciones. En términos de bonos, para los que invierten en renta fija, nos gusta más Petrobras, que es Brasil, versus México. Entonces, los top picks son Brasil en renta fija, Petrobras. Los TES en Colombia, porque vemos más potencial para apreciación en el peso colombiano que en los tipos de cambios de más. Los tipos de cambio que vemos más lugar de apreciación es el real y el peso colombiano, porque vemos más upside o más apreciación para el precio del petróleo en 2020. Estas son las recomendaciones que traemos en el mercado de renta fija. Entonces aquí ven el bono de 2029 nos ha rendido 32%. Todavía vemos más espacio de subir. Esto es el bono local de Brasil. El valor justo del real es aproximadamente 3.80. Entonces vemos más valor ahí. Petrobras nos sigue gustando. Petrobras va a recibir un incremento en la calificación. El soberano va a recibir un incremento en la calificación. Okay. Brasil en dólares nos sigue gustando estos niveles. M-bono lo cerramos. Gracias a Dios lo cerramos antes de la caída. Pemex lo cerramos. Los TES 28 arriba 8% lo mantenemos y Argentina ni hablar, nos ha ido de mal. Argentina ha sido un catástrofe. En renta variable, lo que nos ha ido espectacular, que les recomiendo con muy alta convicción, es el consumo en China. El consumo en China. Hay ETFs, hay fondos que pueden preguntarle a sus asesores en protección sobre
Consumer discretionary en China. Hay más espacio de subir en este momento en China. Está arriba 38% en lo que vamos del año, con la opción put, the put option que les hablé antes, lo pusimos también en China y es protección, o sea, es simplemente te protege y eso me gusta. Entonces utilizamos la opción y también estamos arriba, pero menos, porque el mercado ha seguido subiendo. Entonces, con mucho gusto les paso esta presentación más adelante, pero vamos a adelantar. Puntos claves en resumen. Mantener posiciones largas en activos de riesgo, pero protegerlas. Por expiración en marzo. ¿Okay? Incrementar cash. Vender una parte de sus activos que están muy arriba, ¿no? En doble dígitos, por ahí. Poner ese dinero en fondos que están atados a los tesoros de 1 a 3 años. Y comprar alternativos. En equities emergentes, comprar China. ¿Okay? En desarrollados Estados Unidos, cuando hay correcciones, underweight Europa. ¿Okay? Y con eso voy a terminar la charla y con muchísimo gusto conversamos. Gracias. Muy disruptiva en tus posiciones. Por definición siempre ha sido muy positiva, pero en esta ocasión noté en la presentación como un tono un poquito más pesimista de Estados Unidos sobre un supuesto, en parte, y me corrí si lo entendí mal, parte del tema de la política y la posibilidad de que una postura extrema como Warren llegara como a hacerle competencia al presidente Trump. Y aquí también quería recordarles cuando en su primer momento el presidente Obama pues quedó presidente en las primarias, no sonaba, nadie sabía quién era Obama, y tuvimos un cambio dramático en todo el proceso electoral. Es decir, a estas alturas el tema de la política es muy difícil de establecer, pero coincidimos contigo en que le damos una alta probabilidad de que el próximo presidente de los Estados Unidos probablemente sea nuevamente el presidente Trump. La verdad, lo primero que quería destacar de las recomendaciones de Caprio es que muchas de estas las hemos adoptado nosotros ya dentro de los portafolios. Si recuerdan, hace unos meses les ofrecimos una alternativa cerrada que precisamente le apostaba a una posible caída del índice Standard & Poor's 500. Entonces, digamos que estas recomendaciones las hemos incorporado tanto en alternativas cerradas como directamente a través de los portafolios balanceados que nosotros administramos, digamos, con sus recursos. Estas son herramientas que, digamos, que incorporamos permanentemente en el día a día. Pero volviendo a Estados Unidos y al tema de la expectativa macro, tú mencionabas que estamos en una tasa de desempleo históricamente baja, que el consumo está relativamente alto, aunque ha tenido, digamos, que se ha comportado un poco estable en los últimos 6 meses, y que a nivel comparativo frente a otras opciones de activos de riesgo en el mundo sigue aún hoy siendo una buena opción. Hablabas de tu visión de Europa diciendo no recomiendo ahí. Entonces, a la larga, si bien pueden presentarse algunas correcciones, para el mediano y largo plazo, ¿cómo ves Estados Unidos? Porque sigue teniendo unas cifras pues muy contundentes. Muy buena pregunta y punto, Julián. Y creo que es importante destacar un tema que no hablé en la presentación. Es la razón por la cual soy tan agresiva con Elizabeth Warren
y me ha puesto de que ella cada la nominación de los mercados bajan 25%, así, fíjense en los números. 49% del S&P 500, 49% está compuesto de 3 sectores: tecnología, healthcare and financials. Casi 50% de la bolsa está atada a tech, Apple, Google, Amazon, ¿ok? Financials, JP Morgan, Goldman Sachs, todos los grandes bancos, y healthcare, las compañías privadas. Esta señora son los 3 sectores que más quiere cambiar. Para darles una idea, healthcare quiere eliminar la opción privada. Yo pienso que los analistas que no piensan que el healthcare no va a bajar si ella es la eliminada son ciegos, porque la verdad es de que ¿cómo es posible que un sector compuesto de compañías privadas no va a bajar si una persona que tiene el poder está hablando de la eliminación de la opción privada, forzando a todo el mundo de obtener la opción pública? Que es que si yo quiero atención médica, que todos necesitamos en algún momento, tiene que ser la opción del gobierno. No puede ser mi compañía, United Healthcare, tiene que ser la opción pública. Entonces eso va a matar el sector de healthcare. También la otra parte que me preocupa a mí y a todo el mundo, yo creo, si ella es la nominada, es que quiere dividir las compañías tecnológicas grandes. Por eso Mark Zuckerberg habla muy en contra de ella, Facebook, Google, Amazon. Quiere dividir las compañías. Y en tercer lugar, los bancos. Los bancos, ella quiere devolver una ley de hace tiempo que se llama Glass-Steagall, que divide los bancos entre los bancos comerciales y los bancos de retail. So, investment banking y retail banking. O sea, estos son ideas radicales que van a hacer cambios importantes. Ahora, muchos me dicen, ella no lo va a poder hacer, porque eso requiere la aprobación del Congreso. Sí, es cierto, pero ojo con un error. No hagamos el error de pensar de que necesita 2/3 del Senado. No lo necesita. Y si cambian lo que se llama el filibuster, que se están hablando, en el Senado, Julián, solo necesitarán 51 votos. Así que me parece mucha complacencia en los mercados hoy en día, mucha complacencia con la opción de Elizabeth Warren, sobre todo si cambian las reglas del juego, que no son parte de la Constitución. Es una regla del juego que se puede cambiar, se puede pasar por el Congreso con una mayoría sencilla. En las leyes hoy en día necesita 60 votos en el Senado. No es tan difícil. Entonces, mira, dependiendo de la corrección, si los mercados bajan más de 25% con Elizabeth Warren siendo la nominada, quizás lo pienso. Ahora, si dividan Iowa y New Hampshire, es muy posible que no sea ella. Y si no sea ella, cualquier corrección es contra. Porque si es Joe Biden, va a seguir la misma política de Obama. ¿Okay? Entonces, cualquier corrección es contra. Catherine, tú mencionabas, digamos, 2 factores importantes para tener en cuenta precisamente el mercado accionario. Uno, de la economía y el tema de la reelección. Que la economía esté bien. Y 2, quién queda finalmente en el Partido Demócrata. Pareciera que desde que tuvimos el cortocircuito entre China y Estados Unidos por allá a mitad de año, pues eso pudo haber afectado mucho más a la dinámica de comercio. Vimos un deterioro de las cifras de manufacturas en los Estados Unidos. Asumiendo que se llega a un acuerdo, porque Trump quiere llegar a un acuerdo antes de las elecciones, eso no tendría un efecto positivo en la economía, y si es un candidato realmente de extrema, entendí bien digamos, la probabilidad de que sea el presidente Trump, el nuevo presidente, digamos, es mayor. Entonces, pareciera que esta caída que estás mencionando es más temporal, o sea, puede ser algo
de un cuadro, una oportunidad más de compra, e incluso hablando del ciclo económico podría extenderse mucho más, que es lo que ha hecho la Reserva Federal. La Reserva Federal dijo, bajamos 3 veces las tasas de interés este año y por ahora no vemos cómo vamos a bajar más las tasas. De pronto, si la situación se pone más complicada el próximo año, bajamos un poco más, pero de ahí creo que el escenario es mi percepción y la percepción que tenemos en protección es un poco más optimista del mercado de los Estados Unidos. ¿Cómo Es un considerar excelente punto. Juliana hace un excelente punto, que es que lo que ha estado arrastrando el crecimiento económico de los Estados Unidos por la parte de la guerra comercial ha sido manufacturero y ha sido también los planes de inversión de las compañías. Entonces, en cuanto se resuelva, eso va a dar más chispa en la economía real, como bien dices. Ya está descontado en los mercados, pero los mercados no son la economía real. Entonces, un acuerdo va a hacer de que las compañías que tienen sus operaciones en China o que no, simplemente las compañías que tienen enlaces de comercio a nivel global pueden hacer sus planes de invertir en capital. Entonces eso es un buen punto, porque la inversión en la ecuación, en la fórmula de calcular PIB, la inversión ha caído negativo, está quitando puntos del PIB en los últimos 2 trimestres, que eso yo creo que es debido a la guerra comercial. Y la generación de beneficios de las compañías también ha ido cayendo, incluso en negativo, pero ha sido menos malo de lo que se esperaba. Y después de varios trimestres muy malos, algunos dicen hasta podría tener algo de repunte el próximo año. O sea, pareciera que ya mucho de los negativos de las compañías también se han incorporado a la baja. Quería hablarte del dólar porque aquí tengo varias preguntas y muchas gracias a todos por escribirlas relacionadas con el dólar. Nosotros lo que hemos visto es que Estados Unidos se ha diferenciado claramente de la actividad de las otras economías desarrolladas. Estados Unidos le ha sacado ventaja a Europa, le ha sacado ventaja al Reino Unido por la coyuntura del tema del Brexit, la política, un poco el diagnóstico que da de Europa que es muy regular y de otras grandes economías del mundo. Y eso le ha dado fortaleza al dólar. El próximo año pareciera, con lo que estabas mencionando, que de pronto Estados Unidos podría aflojar un poco. Nosotros la verdad somos un poquito más optimistas frente a Europa, entendiendo que buena parte del golpe de Europa se ha dado por el tema de comercio. Si se soluciona el tema del comercio, pareciera que la crítica situación en Alemania, y no sé si vieron esta semana que todo el mundo estaba esperando recesión en Alemania, finalmente no se cumplió y algunas órdenes de manufacturas, que es un indicador líder, están empezando a repuntar. En ese escenario, ¿qué deberíamos esperar del dólar? No sé si nos puedes contar. Bueno, aquí nos preguntan también del rublo, del yen, de otras monedas, pero de pronto por el tiempo quisiera como que te concentrarnos un poco en el dólar a nivel global y si de pronto nos puedes dar pistas de la tasa de cambio acá en el país que ha tenido una evaluación muy grande. Es un buen punto lo que otra vez lo que haces con respecto a Alemania. Pues Alemania, todos sabemos que es el powerhouse de Europa de exportaciones, es el tema más importante de exportaciones y Alemania ha sido más golpeado que nadie con esta guerra comercial. Entonces, una resolución a la guerra comercial sí debería de ayudar sobre todo a Alemania, que es el motor realmente principal de Europa. Entonces, haces un muy buen punto, que si uno quiere un portafolio más diversificado sobre regiones, capaz es buena idea empezar a mirar pues, las compañías más grandes, Daimler, los bancos todavía no, pero del sector real en Alemania sí vale la pena. Una sugerencia que me gusta hacer y tener en la mente es que cuando Europa empieza a crecer y empieza a generar algo de inflación, el Banco Central puede por lo menos dejar de bajar la tasa negativa, incluso quizás subirla a menos negativa, los bancos van a tener un muy buen desempeño. Incluso cuando el Banco Central saca la tasa negativa a positiva, los bancos van a operar.
Yo creo que los bancos europeos sobre el plazo de los próximos 3 o 4 años pueden ser el ganador principal si y cuando los bancos centrales cambian su rumbo de tasas negativas. Pero en términos del dólar, mira, el dólar, si yo tengo razón y el año entrante es muy volátil por la parte política, por alguna sorpresa por el lado demócrata, por alguna sorpresa quizás el sentimiento cambia. Lo vimos con Richard Nixon y el Senado vota en contra del presidente y el presidente sale. Hay riesgos políticos aquí que van a hacer que todo suba en valor. Entonces puede haber volatilidad también en el dólar. Eso dicho, el dólar va a mantener la presión alcista porque en comparación a Europa, en comparación a Japón, todavía hay valor. Entonces, el dólar estable con presión alcista porque tiene una tasa mayor, el crecimiento es mayor y por cualquier choque en los mercados se llama flight to quality o huida a activos. Entonces, al final de cuentas, creo que el euro 1.12, el DXY 98, y ahí vamos a quedar bastante estables para el fin del año entrante. ¿Y Colombia? Mira, Colombia lo tenemos a 3.400, donde está en este momento para fin de este año. Sí. ¿Y 2020? Para el año entrante tenemos 3.100 porque vemos más posibilidad de apreciación por flujos de inversión. Por flujos y por un incremento en el precio del petróleo que lo tenemos a 65 al fin del año. Y precisamente de eso quería como que de pronto nos ilustraras un poquito más, porque recientemente hemos visto pues cómo las protestas sociales se han descarrilado y han generado mucha presión en los mercados. Vimos esta semana un nuevo máximo histórico en el real en Brasil. Vimos la semana pasada un nuevo máximo histórico en el peso chileno, y hace un par de semanas vimos los 3.500 acá en Colombia. Pareciera que el mismo mercado ha ido anticipando un escenario mucho más crítico, mucho más dramático. En el caso de Colombia tenemos un déficit de cuenta corriente gigante que parecía que el próximo año tiende a mantenerse mucho más, pero para ver la lectura desde otro punto de vista, pareciera que la tasa de cambio ya ha incorporado buena parte de ese movimiento. Varias de las preguntas me preguntan acerca de Colombia, y aquí quiero reiterar nuestra postura optimista del país. Creo que hemos estado muy contaminados del tema de la política, pero me sorprendió mucho hablando con muchos de tus colegas en Estados Unidos. Están muy optimistas frente a Colombia. Las expectativas de crecimiento son más favorables, la actividad en el sector petrolero ha venido en aumento, las cifras de gasto de los hogares viene mejor, las encuestas es lo que está realmente mostrando algo de deterioro, la tasa de desempleo es un titular que le duele mucho al país, pero ahí pensaría yo más cosas en la balanza positivas que negativas. En parte pienso por eso también estás considerando una tasa de cambio, una mayor apreciación. Y mostrabas en una de las diapositivas, mientras muchos de los bancos centrales en América Latina están bajando las tasas de interés, pareciera que el Banco de la República se va a quedar en un nivel quieto. ¿Cómo juega eso para un inversionista sentado en Estados Unidos como tú, viendo a Colombia y en general la región? Colombia se está destacando hoy en día y se nota como el país y el lugar de inversión más favorable, más estable, sobre todo cuando vemos pues los contrapartes, ¿no? Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Argentina, Brasil, México, todos tienen sus problemas, mientras que ningún país es, o sea, todos tenemos nuestros problemas, Colombia también. Pero la verdad es de que el presidente, él vino a Miami recientemente, tuve yo el honor de poder hablar con él. Los inversionistas en los Estados Unidos
fueron al evento. El presidente es muy bien recibido en los Estados Unidos, muy bien recibido. Colombia es un lugar que la gente quiere saber más, quiere hacer inversión directa extranjera. Se ve mucho más potencial en Colombia que en los vecinos alrededor. Brasil es una compra arriba de 4. El real no debe de estar arriba de 4. Es contagio de esta ola de extremismo, esta ola de descontento que está contagiando Latinoamérica. Entonces, Colombia en ese escenario se ve mucho mejor. Las compañías petroleras están sacando y produciendo. Veo más potencial por ese lado. Y lo que les puedo comentar también es que, como tú, Julián, yo viajo mucho y hablo con las cuentas grandes americanas, los analistas de Wall Street. ¡Wow! La cantidad de personas buscando entrar y entrando a los mercados emergentes hoy en día es que me sorprende. O sea, hay mucha búsqueda del premio, del riesgo de emergentes, hay mucho optimismo, casi demasiado. Pero yo sí creo que mucho de lo peor lo hemos visto ya. Esperamos apreciaciones en las monedas el año entrante, con Colombia siendo uno de los mejores al lado de Brasil. Para un inversionista sentado en los Estados Unidos, por supuesto ha visto los titulares de la tasa de desempleo, ha visto el incremento de la inflación en Colombia, pareciera que es por factores temporales. El Banco de la República insiste que el próximo año debería la inflación converger al 3%. Y con respecto a la migración, quería darles un dato, no sé si lo conocían, pero hablando con una persona del Fondo Monetario Internacional, nos mencionaba que 2 factores de la migración de venezolanos a Colombia. Uno, son en promedio más jóvenes que la población colombiana. Y 2, que es el más sorprendente, es que en promedio la migración de venezolanos al país es 1.5 años más educados que el promedio de Colombia. Cuando hay migraciones de personas más jóvenes, más educadas, eso genera como una inyección de botox a la economía. Se rejuvenece y mejora su PIB potencial finalmente, que es también como los inversionistas de largo plazo miran el país. Para muchos inversionistas no solo están apostándole a la posible valorización de los TES, también acá hay una pregunta al respecto, o de las acciones, la expectativa de generación de utilidad promedio para el próximo año de las compañías colombianas es del 15%, con algo de apreciación, de pronto no hasta 3.100, pensemos en 3.300, 3.200, todo eso sumaría adicional en un potencial de valorización para los activos locales. Y el otro punto es que al parecer el tropiezo que tuvimos con la ley de financiamiento es más de forma que de fondo, y dentro de esa ley de financiamiento se le ha dado una ventaja a los inversionistas del exterior en un costo menor de pago de impuestos del 14 más o menos al 5%. Pareciera que la ley igual se va a aprobar. ¿Cómo ves eso hacia adelante en el caso de Colombia? Cuando te escucho hablar así, yo digo, estoy imaginando la visual que tengo en la presentación, que es los TES versus los emibonos, y hombre, esa relación va a seguir favoreciendo a Colombia mucho, 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 porque toda esta coyuntura amigable a los mercados, unos gestos, unas políticas, reformas impositivas, incentivos positivos, incentivos a los inversionistas, tanto reales como de inversión directa extranjera, como de portafolio de flujo, favorece mucho más a Colombia versus México, versus Argentina, versus Chile, versus Perú. Entonces Colombia se encuentra como extranjera, como inversionista extranjera y asesora, Colombia se encuentra en un momento oportuno de capitalizar en su ventaja comparativa versus los demás.
y tomar y recibir flujos que antes hubieran ido a otros países. Eso es la verdad. Eso es la verdad. En mi mundo, en nuestro mundo de industria, tienes comparables. México, Colombia, Brasil, México y los TES y los MMOs. Yo lo decía hace un año atrás con México y Brasil. Brasil en camino a incrementos en la calificación. México lo contrario. Y lo que hemos visto es flujos cambiar, flujos de portafolio cambiar de México hacia Brasil, mayores ponderaciones en Brasil. Lo mismo va a pasar, tristemente por Chile, va a pasar con Chile y Colombia. Buena parte del pesimismo, entiendo, también de Europa tiene que ver más pues, con la coyuntura política. Hay una extensión del Brexit al 31 de enero y pues, hay mucha incertidumbre. Nuestra lectura es que cuando uno se despide mucho y no se va, es que no se quiere ir. Entonces vamos a estar en una coyuntura en la que en enero de pronto estamos seguramente enfrentando o una nueva extensión o si hay un nuevo primer ministro, de pronto la posibilidad de un referéndum. Es decir, puede que el próximo año no estemos hablando del Brexit, pero digamos que a futuro tú señalabas el potencial que tienen los bancos, la industria, y destaco que en medio de estar casi que en punto de recesión, la economía alemana ahorra 1.5% del PIB anual. Yo planteaba un poco en los interrogantes, ¿serán los próximos 10 años la década del gasto en infraestructura, del gasto fiscal, y ahí cómo podrían rebarajarse de alguna forma las cartas de pronto a favor de Europa y a favor de los que realmente tengan músculo en el tema fiscal? Alemania definitivamente tiene el espacio, todos lo estamos hablando, tiene el espacio de gastar y hacer un estímulo fiscal. Hay otros que no, pero Alemania sí. Entonces, dentro de Europa, Alemania es que mejor pinta por lo pronto. Estados Unidos no tiene capacidad de estímulo fiscal, no va a pasar. Hay muchos que hablaban de un plan de infraestructura de 1.5 trillones de dólares, que es posible que pase, no va a pasar, simplemente no va a pasar. En Europa hay más espacio de estímulo fiscal, pero lo que yo recomiendo como economista más del lado oferta es, en lugar de gastar, es hacer reformas de oferta. Menos regulación, reformas impositivas, flexibilización del sector laboral. Esas son cosas, Julián, que según mi juicio de verdad en el fondo generan crecimiento, generan la búsqueda de riesgo, generan que los empresarios lancen una empresa, que inviertan en su empresa, que contratan a gente, que se sienten muy bien. Esas son cosas que generan. No gastos del gobierno, según mi juicio, no gastos del gobierno y definitivamente no estímulo de la política monetaria. Un último punto y ya creo que estamos justo en el tiempo, pero no quería desaprovechar la oportunidad para preguntarte, y es con respecto a los títulos de renta fija. Para muchos de los que están acá, yo diría que casi el 99% seguramente, este ha sido un año extraordinariamente bueno para las inversiones. Y uno como asesor, como estratega, pues tiene realmente dos grandes tipos de activos: las acciones, la renta variable y la renta fija. Para un inversionista en Colombia, en promedio la canasta de acciones en el mundo, este año hasta este momento ha dado 20% de valorización, una canasta de acciones a nivel global. Y un buen componente de activos seguros en Colombia ha dado fácilmente el 9%. Cifras gruesas. La renta, y eso no es lo que normalmente pasa. Normalmente o a los activos de renta fija le va bien, a las acciones les va mal, o a los activos de renta fija caen y las acciones. Este año hemos tenido valorización de ambos y pareciera que vamos a seguir teniendo apetito en la renta variable. La renta fija global, un poco en contravía de lo que mencionabas, para darles un ejemplo que es
contraintuitivo, como tú lo mencionabas, las tasas de los bonos de Alemania a mitad de año, me corriges si estoy equivocado, estaban más o menos en menos 0.3% para los títulos a 10 años, una tasa negativa. Es decir, lo que le estaba diciendo de esa tasa es: yo compro hoy y al final, si me quedo con esos títulos, voy a recibir menos a cambio de esa rentabilidad. Pero ese inversionista que entró en títulos negativos a mitad de año al menos 0.3, hoy ha ganado, porque las tasas están más negativas. Entonces aquí, digamos que si bien es contraintuitivas las tasas negativas, en el caso de los Estados Unidos, una tasa de títulos seguros acercándose al 2 otra vez, no resultan atractivos. La tasa negativa, esperando que va a ser más negativa, es una buena estrategia. Y eso es lo que ha pasado. Y es por eso porque las tasas siguen y hay más interés en renta fija. Porque sigue la fiesta. La fiesta sigue. La fiesta de tasas bajas, tasas negativas, aún más bajas, bancos centrales que están bajando y bajando y bajando. Eso va a seguir para 2020, Julián. Entonces, renta fija, mi recomendación es mantener las posiciones, va a seguir siendo una buena inversión en 2020. Ahora quiero saber también tu opinión, que es que ¿no te parece que en algún momento eso tiene que ajustar y te preocupa? Porque yo lo pienso y lo converso con la gente, ¿no nos preocupa cuándo es que esto tiene que llegar a su fin? Que es un poco el efecto olla a presión. Pues uno sabe si está pitando en algún momento, eso algo va a pasar, pero lo que percibo es que, a diferencia de lo que veíamos hace un año, hoy hay más liquidez en el mercado y pareciera que estamos entrando pues en un mundo en el que las tasas de interés van a seguir bajas por un tiempo mucho mayor y no, pues por lo menos no vemos nosotros como un riesgo en el muy corto plazo a que realmente veamos un repunte muy fuerte de las tasas. Puede que el nivel actual suban un poco más, pero hay una realidad y es que seguimos viendo y seguramente vamos a tener mayor liquidez, porque recuerden, la Reserva Federal de Estados Unidos está comprando activos de renta fija. El Banco Central Europeo reactivó su compra de activos. China bajó la tasa de interés y más de 25 bancos centrales desde mitad de año han bajado las tasas de interés. Entonces, si bien es contraintuitivo, yo lo que veo es que nos estamos inundando otra vez de liquidez y no necesariamente porque hay algunos activos caros, entre comillas, pues no pueden subir más. Es como un poco de la contradicción que estamos viendo en este momento. Si me permiten, y si tenemos tiempo, no quiero desviarnos de tu plan, pero ¿no te parece, Julián, un poco, me da un poco de miedo porque me recuerda mucho, y ustedes que todos van a recordar de la crisis financiera de 2008, y me estaba empezando a recordar de aquel entonces, cuando hay mucha complacencia, hay mucho que la tendencia va a seguir y es up, y no veo riesgos, y me da esa sensación hoy en día. Me parece que hay una mispercepción de que, y esto me preocupa y quiero saber tu opinión, de que la inflación es un fenómeno muerto y enterrado. Y eso me preocupa un montón, porque todos los que estamos involucrados en los mercados, es como que la inflación, no hay inflación, los mercados globales van a seguir, todo va a seguir chévere, buenísimo, va a seguir al alza. ¿Hasta cuándo? Es que me preocupa de que estamos alejándonos de economía 101, que es que la inflación es un fenómeno siempre monetario y en algún momento va a salir, ¿o no? Sí. O sea, el cuándo, claro, pero eso me parece, si estamos hablando de Estados Unidos creciendo, de Europa reiniciándose económicamente, Japón por fin creciendo, pues por lo menos, China
no en recesión. Todo el globo creciendo con tasas tan bajas de desempleo por todos lados. Brasil, Estados Unidos, Japón. No hay inflación por lo pronto. Pero hombre, inflación no es muerta enterrada. Y eso me espanta. Y yo creo que esa es la tarea difícil de nosotros como analistas, y muchas veces creo que, yo no sé si son las ganas, pero tratamos como de anticiparnos mucho más al evento, y sobre todo en los últimos 10 años lo que nos ha demostrado la historia es que ha tomado mucho más tiempo realmente las predicciones. Justo hace un año hablábamos que la guerra comercial lo que iba a hacer era tener un efecto al alza en la inflación. O sea, la guerra comercial, lo que hablábamos inclusive acá es guerra comercial, mayores aranceles, inflación, y la mezcla de inflación y bajo crecimiento, una mezcla explosiva. Hoy tenemos un crecimiento no tan malo y la inflación sigue baja. Tú mencionabas que en parte era por el efecto de la evaluación del yuan, fortaleza del dólar. Puede que eso se revierta y ahí podríamos tener algo de impacto, y coincido contigo, macroeconomía 1 finalmente se debería cumplir, pero estamos en un mundo, percibimos nosotros, nuevo y distinto en los últimos 10 años, y el tema es que si bien las entidades financieras hoy son mucho más sólidas, el mundo en los últimos 5 años cambió. Veíamos en el evento del Fondo Monetario Internacional ahora en octubre cómo hace tan solo 5 años no se hablaba de nada de cambio climático, no se hablaba nada de la participación de las mujeres en la economía y el efecto de productividad que puede tener. Es decir, realmente el mundo, y en el tema de la tecnología, hasta ahora lo estamos redescubriendo y estamos viendo cómo hay nuevos empleos. O sea, hay un fenómeno del tema de la inflación que como que es difícil de capturar. Por eso, si bien creo que en algún momento algo de esto va a ser, pareciera que No ahora. podría extenderse un poco más. No sé. De acuerdo contigo, Pilian. Bueno, entonces las inversiones van a seguir muy bien en 2020. Terminamos en un tono positivo. ¿Quién sabe en 10 años? Pero bueno, que sigamos haciendo dinero. Les agradecemos muchísimo su compañía. Sé que algunas preguntas quedaron pendientes, pero esto era parte de lo que queríamos ofrecerles. Unos puntos de vista inclusive encontrados, pero que seguramente les agregan valor a ustedes en la toma de decisión. La página de protección.com/eventos, ahí pueden descargarlas a partir de esta tarde. Y el 26 de noviembre vía streaming vamos a tener otra conferencia de mercado. Los invitamos a que se conecten desde protección.com/eventos, 3:30 de la tarde, 26 de noviembre. De nuevo, muchas gracias por habernos acompañado. Los invitamos a